Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Serrano. Yo soy arquitecto de soluciones enfocado en seguridad y en este módulo vamos a hablar todo lo referente con lo que es gestión de la seguridad. La tabla de contenidos para este módulo es, vamos a entrar un poco a detalle en lo que es Amazon Inspector. Vamos a entrar a ver System Manager, algunas funcionalidades de System Manager como lo que es Fleet Manager, Session Manager y Patch Manager, en que nos pueden ayudar. Y vamos a finalizar con EC2 Instance Connect Endpoint. Entonces, empecemos. Bueno, primero, Amazon Inspector. Amazon Inspector es un servicio de gestión de vulnerabilidades que nos va a ayudar a analizar continuamente las cargas de trabajo dentro de lo que son las instancias Amazon EC2 en ejecución, las imágenes en contenedores de ECR, las funciones Lambda, y todo esto nos va a ayudar a escanear en busca de vulnerabilidades de software o exposición no deseada a la red. Algo importante cuando estamos hablando de Inspector es que nos va a ayudar a escanear continuamente. Entonces, por ejemplo, cuando Inspector detecta que se hizo un cambio a nivel de configuración en algún recurso, este va a va a estar continuamente evaluando y volver a evaluar a ver si ese cambio pudo llevar a que se generara una nueva vulnerabilidad o una nueva exposición a la red. En caso de que encuentre alguna de estas cosas, entonces Inspector va a generar un hallazgo. Estos hallazgos van a describir como tal la vulnerabilidad, van a identificar cuál es el recurso afectado, va a calificar la gravedad de la vulnerabilidad. Ya vamos a ver esto un poco más adelante porque nos va a dar dos scores y nos va a proporcionar también una guía de cómo podemos solucionar esta vulnerabilidad. Estos hallazgos yo los puedo enviar a Security Hub, por ejemplo, los puedo tener centralizados en Security Hub o puedo tomar acciones de remediación vía Event Bridge. Amazon Inspector se integra con AWS Organizations, por lo que se puede activar para toda la organización con un solo clic. Es bastante sencillo de usar cuando estamos hablando de ambientes multicuentas. Además, también puedo automatizar como tal la activación de los servicios para futuros miembros. Entonces hay una capacidad en la que yo puedo elegir que los futuros miembros de una vez ya tengan inspector habilitado. Entonces, al hacer esto, yo voy a también gestionar todo lo que se refiere a los hallazgos, los datos, las configuraciones del servicio de manera centralizada para toda mi organización. Algo importante de Inspector es que no necesita administrar un agente, sino que este mismo se integra con el agente de System Manager. Incluso ya vamos a ver más adelante que también hay una opción para las instancias que no tienen el agente de System Manager, que es algo nuevo que se incluyó. Eh, y pues de esta forma, pues digamos que no es necesario tampoco, así sea con el agente System Manager o sin el agente, no es necesario programar ni configurar manualmente eh, este tipo de agentes. Y pues de la misma manera, tampoco es necesario configurar manualmente los escaneos de evaluación. Eh, lo que hace Amazon Inspector es que al empezar a trabajar comienza a escanear automáticamente los recursos y, como les dije anteriormente, vuelve a escanear en respuesta a cambios que pueden introducir alguna vulnerabilidad, como por ejemplo que se instaló un nuevo paquete en la instancia de EC2, que se instaló un nuevo parche o por ejemplo que se publicó una nueva vulnerabilidad en las publicaciones de los CVs. Entonces, cualquiera de estas cosas que pueda llegar a afectar al recurso, se hace un escaneo para verificar de que no haya una nueva vulnerabilidad. Y nos va a dar una valoración contextualizada para nuestro entorno. Entonces yo voy a tener tanto el score del CVSS como también un score contextualizado de Inspector basado pues en como tal el vector de ataque y si la criticidad aplica para el contexto en específico de mi aplicación, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de eh, cómo son los diferentes scores que nosotros vamos a tener en Inspector. Entonces, en este caso tenemos un score de 8.1 del CVSS, pero Inspector, al tener en cuenta que esta vulnerabilidad se puede explotar a través de la red y que este recurso como tal no está expuesto a la red, entonces no hay ninguna ruta de red abierta a Internet disponible desde la instancia. Entonces esto nos dice que Score analiza este contexto y por lo tanto reduce un poco la severidad de esta vulnerabilidad para que también me ayude a priorizar basado como tal en el contexto en específico pues de mi aplicación y el contexto de mis recursos.
También funciona claramente sobre lo que son funciones lambdas, entonces todo lo referente a vulnerabilidades en código, dependencias de paquetes que se utilizan tanto en el código como en las layers o las capas asociadas, va a funcionar Inspector. Acá tienen como tal un poco de detalle cómo son los precios de Amazon Inspector para funciones lambda. Y algo importante a mencionar acá es que Inspector hace exclusiones automáticas de funciones que no se han usado en un tiempo de 90 días y aparte también soporta lo que son exclusiones basadas en etiquetas en caso de que ustedes tengan algunas funciones que no necesiten que se analicen. Entonces puedo hacer este tipo de exclusiones. Eso también nos ayuda a ser costo efectivos. Cuando estamos hablando de cómo son los análisis de vulnerabilidades y cómo nos puede ayudar Inspector sobre como tal el código que nosotros tenemos en funciones Lambda, entonces tenemos este nuevo feature como tal que nos va a ayudar a escanear estas funciones. Entonces, como tal, Inspector escanea el código de la aplicación, como les venía diciendo, en busca de vulnerabilidades, como por ejemplo fugas de datos, criptografía débil, que hay cifrado faltante, y al detectar alguna vulnerabilidad de código como tal dentro de la función lambda o dentro del layer, por ejemplo, Inspector como tal va a generar este hallazgo de seguridad y me va a mostrar, esto es lo nuevo que se añadió, me va a mostrar la línea en específico en donde tenemos esta vulnerabilidad, la línea que me está generando esta vulnerabilidad y aparte me va a mostrar también, de acuerdo al contexto de mi código, cuál es la línea por la cual yo debo reemplazar la línea anterior para poder pues como tal, producir el parche y remediar como tal esta vulnerabilidad que estoy teniendo actualmente. Entonces, básicamente nos va a reducir al máximo el esfuerzo necesario que nosotros vamos a tener que hacer para corregirlas. Me va a analizar el código, va a mirar mi contexto y va a decir, mira, acá tienes una vulnerabilidad, cambia esta línea de código por esta misma, por esta que te estoy mostrando abajo, y de esa forma ya no vas a tener la vulnerabilidad. Entonces, es bastante útil. Listo. Amazon Inspector también nos ofrece la posibilidad de exportar la lista de materiales de software o un Software Bill of Material, el SBOM, que va a estar consolidada para todos los recursos que sean monitoreados por Inspector en toda la organización. Entonces yo puedo elegir entre formatos estándar de la industria, como por ejemplo el Cyclone 10 o XPDX, y con esta capacidad yo voy a poder tener visibilidad como tal de la información clave de los paquetes de software utilizados en el recurso y de las vulnerabilidades asociadas como tal a estos recursos. Entonces, los software eh, Bill of Materials yo los puedo exportar a un bucket de S3 y al estar en un bucket de S3 pues yo los puedo descargar o también los puedo analizar, por ejemplo, con herramientas de analítica como lo que es Athena. También puedo generar, por ejemplo, algunos dashboards con QuickSight. De esa forma visualizar, hacer queries sobre estos datos y pues ya como tal entrar más a detalle todos los datos que yo tengo dentro de estos SBOMs. Entonces es una herramienta bastante útil y que ya vamos a ver que también nos va a servir para hacer el escaneo de imágenes en contenedores en un pipeline. Entonces, acá tenemos varias formas. Amazon Inspector, por ejemplo, ahora se integra a la perfección con herramientas que son claves para los desarrolladores, como por ejemplo Jenkins o TeamCity, y nos va a ayudar a reforzar como tal estas evaluaciones en las imágenes de contenedores. Entonces, estas integraciones con esas herramientas nos van a permitir y les van a permitir a los desarrolladores escanear proactivamente las imágenes de contenedores en busca de vulnerabilidades de software dentro como tal de los pipelines que nosotros tengamos de CI/CD. Esto nos va a ayudar claramente pues a elevar la seguridad en el ciclo de vida como tal del desarrollo del software. Y en caso de que ustedes no tengan TeamCity o Jenkins, también pueden crear su propia orquestación de escaneo utilizando el SBOM que acabamos de ver por medio de una API endpoint que ya lo vamos a ver en el siguiente slide, en donde pues nosotros vamos a ver cómo sería ese flujo para nosotros poder tener nuestra propia orquestación y analizar proactivamente como tal estas imágenes. Entonces este es un ejemplo. Nosotros tenemos la imagen de contenedor, generamos entonces como tal el SBOM y después de tener como tal este SBOM en formato CycloneDX, nosotros vamos a ir a Amazon Inspector y con el API Endpoint vamos a tener la opción de Scan SBOM. Entonces hacemos el escaneo como tal de este SBOM
Y después vamos a identificar como salida las vulnerabilidades como parte, pues, como tal del escaneo del pipeline que nosotros tenemos. Y vamos a tener en salida como tal esto en formato CycloneDX o en el formato como tal de hallazgos propio de Amazon Inspector. Y de esa forma, pues, nosotros podemos escanear estas imágenes teniendo nuestra propia orquestación y haciendo ese escaneo dentro de nuestro pipeline de CICD. Esto es lo otro que les comentaba al inicio, y es que Amazon Inspector normalmente utiliza la gente de System Managers para generar como tal los escaneos de vulnerabilidades, eh, pero ahora Amazon Inspector también nos ofrece flexibilidad para poder elegir cuál es el modo de escaneo que yo quiero. Entonces, ahora tenemos un modo de escaneo híbrido, y en este modo de escaneo híbrido Amazon Inspector usa claramente los agentes de System Manager en las instancias que ya tengan esta gente para, pues, realizar esos escaneos de vulnerabilidades. Y en caso de que alguna instancia no tenga este agente de System Manager, pues va a cambiar automáticamente al escaneo sin agente para las instancias, pues, que no tienen estos agentes instalados o que no los tienen configurados. Para estos análisis sin agente, entonces lo que hace Amazon Inspector es que realiza un snapshot de los volúmenes de EBS, realiza el escaneo, pero algo muy importante que se lleven de acá y es que los snapshots que se generan de estos volúmenes de EBS nunca se copian fuera de su cuenta. Pero de esta forma, pues, es otra opción de que nosotros podemos hacer este escaneo de forma híbrida, tanto para los que tienen agentes como para los que no. Listo. Acá vamos a ver entonces un workshop. Acá vemos como tal el dashboard de Amazon Inspector, cuál es el cubrimiento que ahorita nosotros tenemos, la cobertura, cuáles son los repositorios ECR con más hallazgos críticos, por ejemplo, cuáles son las instancias con más hallazgos críticos. Esto pues me ayuda a priorizar y a poder tener la información a la mano para poder nosotros entrar a pivotear y entrar a ver las instancias, por ejemplo, en este caso, cuáles son las vulnerabilidades que tiene. En este caso, pues vemos, por ejemplo, que una instancia pues, puede tener varias vulnerabilidades asociadas. Nosotros tenemos distintos filtros que nosotros podemos usar. En este caso, pues nosotros podemos filtrar, por ejemplo, por el título. Entonces, en caso de que nosotros tengamos un CV en específico que nosotros queramos buscar, lo podemos hacer para ver si está presente dentro de la instancia. Dentro de los hallazgos, yo puedo ver que tengo distintas formas de agrupar los hallazgos por vulnerabilidades, por instancias, por imágenes de contenedores. En este caso puedo elegir también si el tipo es una vulnerabilidad a nivel de paquete o una vulnerabilidad a nivel de red. Puedo filtrar también por la severidad como tal del hallazgo. Entonces, en este caso, pues tengo una severidad de 8 a 10 que representa una severidad crítica. Y puedo, pues entonces entrar a priorizar, entrar a ver esas vulnerabilidades y esos hallazgos que me genera Inspector. Como vemos, pues tenemos muchos tipos de filtros que me van a ayudar pues a reducir el grupo de búsqueda en caso de que yo esté buscando pues una vulnerabilidad en específico. Acá también pues estamos buscando pues por un CV. Listo. Y ahí redujimos el grupo de búsqueda lo máximo que pudimos. En este caso pues estamos en la vulnerabilidad, la famosa Log4j. Entonces vemos que cada hallazgo va a tener los detalles de la vulnerabilidad, va a tener como tal el score, va a tener cuál es la instancia que está asociada, cuál es el recurso como tal afectado, en qué VPC está, en qué subnet, si tiene una imagen, cuál es la AMI. Y abajo nos va a dar pues cuál es eh, como la sugerencia de remediación para poder corregir este tipo de vulnerabilidades. Entonces, como vemos, es un hallazgo completamente contextualizado que nos va a dar mucha información y que esta información pues nos va a ayudar como tal a tomar acción y a poder hacer la remediación de esta vulnerabilidad. En este caso pues tenemos también los dos scores, el CVSS y el score de Inspector. En este caso pues son lo mismo porque el vector de ataque es a nivel de la red y el recurso está expuesto, entonces pues no se va a hacer ningún cambio con respecto al score del CVSS. Listo. Y ahora si nosotros nos vamos a la parte de usage. Entonces acá en la parte de usage nosotros podemos ver
cuál es el uso que le estoy dando por cuenta o por tipo de escaneo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las instancias de EC2, con los containers de ECR, nos va a decir pues cuáles son los escaneos que nosotros estoy haciendo y pues qué costos asociados tiene. Entonces, pues esto me va a ayudar mucho también pues a ver qué tipo de escaneos son los que más están costando dentro de pues mi ambiente. Listo, pasando al siguiente tema, entonces ya entramos a ver AWS System Manager. Y System Manager como tal es el centro de operaciones para todo lo que son aplicaciones, recursos, y es una solución que nos va a ayudar a administrar de forma segura los recursos de AWS. Ya vamos a entrar un poco en eso más a detalle en los siguientes slides. Entonces, con System Manager podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, hacer automatizaciones de tareas, inventario. Vamos a tener Session Manager que nos va a permitir abrir sesiones para administrar nuestras instancias EC2. Vamos a tener Patch Manager que nos va a ayudar a automatizar como tal el proceso de aplicación de revisiones a los recursos administrados y nos va a ayudar pues a tener como tal estas actualizaciones relacionadas con la seguridad y pues otros tipos de actualizaciones. Podemos definir estados con State Manager, correr comandos, por ejemplo, como instalar o arrancar aplicaciones con Run Command, y podemos guardar parámetros en Parameter Store. Esto es como un vistazo de todo lo que tenemos en System Manager, pero vamos a entrar a detalle en lo que es Session Manager y Patch Manager en específico. Entonces, cuando estamos hablando de Patch Management, yo puedo tener mis servidores, ya sea de una manera individual o agrupados, y Patch Manager nos permite definir líneas base, las cuales incluyen cuáles son las reglas que voy a tener para la aprobación automática de revisiones. Entonces, estas revisiones a los pocos días de lanzamiento, si están incluidas dentro de esa regla, pues aparte de esto nosotros podemos definir ventanas de mantenimiento y si quiero instalar estos parches, por ejemplo, cuando mi operación sea baja. Al tener todo esto, pues a las pocas horas de que una nueva revisión o nuevo parche se publique, este se va a poder tener dentro de sus instancias o pues en el siguiente ventana de mantenimiento que ustedes definan. Y aparte de esto, pues voy a tener reportes de cumplimiento, voy a tener notificaciones de pues si se cumplió, si se fue efectiva como tal esa instalación de los parches. Y de la misma manera, por ejemplo, si tengo pues el agente instalado en las instancias fuera como tal de AWS, también nos va a permitir pues poder tener esta gestión de parches, así estas instancias no estén como tal dentro de su entorno. En un ambiente tradicional, vamos a ver que puedo tener, por ejemplo, instancias Windows, instancias Linux, y según, pues, como vimos al principio en el modelo de responsabilidad compartida, yo tengo que realizar la gestión y la actualización de estos parches de seguridad. Por lo tanto, es importante que yo tenga un proceso efectivo de hacer la revisión y la gestión de estos parches para garantizar que todas estas instancias, pues, queden con las últimas actualizaciones a nivel de seguridad. Y pues como lo vimos anteriormente, esto lo podemos hacer con Patch Managers de System Manager. Cuando estamos utilizando servicios administrados, también como vimos en el modelo de responsabilidad compartida, ya estos parches a nivel de seguridad son responsabilidad de AWS. Entonces, en este caso, ustedes no tienen que hacer pues ninguna gestión, no tienen que utilizar Patch Manager, ni hacer alguna configuración para que esos parches se mantengan al día, porque ya como tal, estos son acciones que hace AWS y que garantiza AWS. Y aparte de eso también tenemos EC2 Image Builder, que es un servicio que nos va a ayudar a automatizar la creación, la administración y la implementación de imágenes de instancias que sean personalizadas, que sean seguras y que estén actualizadas con los parches de seguridad. Entonces, básicamente lo que nos permite es generar un pipeline de imágenes con los componentes y con las configuraciones a nivel de hardening requeridas para mi organización. Entonces, en vez, por ejemplo, de estar actualizando los parches de estos servidores uno por uno, yo puedo tener un template con la imagen. En este caso, pues, genero el template con los requerimientos de hardening, con los requerimientos, también con los parches actualizados. Lo defino como tal de que sea el template para ese grupo de autoescalamiento. Y entonces yo puedo, una vez teniendo el template, puedo ir, por ejemplo, rotando y parando las instancias para que cuando se vuelvan a desplegar, estas instancias ya estén actualizadas con los requerimientos que yo tenga a nivel de
los parches de seguridad y pues los componentes como tal que yo tengo de hardening. Entonces me ayuda bastante a tener como tal este despliegue, por ejemplo, en grupos de instancias. Listo. Y siguiendo con Session Manager, entonces yo también puedo administrar las instancias de Amazon EC2. Puedo hacer esta administración por medio de un shell interactivo que está basado en navegador y nos va a ayudar a proporcionar una administración que sea segura, que sea auditable, sin necesidad de abrir puertos de entrada, sin necesidad de mantener Bastion Host, ni administrar, por ejemplo, claves SSH. Entonces, yo todos los permisos para poder administrar las instancias desde Session Manager los puedo otorgar a través de IAM, incluso pueden tener MFA y se van a auditar, perdón, y en buckets y van a estar disponibles en buckets de S3 para que yo vea como tal todas las acciones que yo estoy haciendo. Entonces, ya en el siguiente slide vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, en este caso, pues tengo el shell interactivo. Vamos a ir, en este caso, administrando nuestra instancia. Y vamos a ver que dentro de los buckets de S3 vamos a tener estos logs. Estos logs, básicamente, todos los comandos que yo use en esta sesión se van a guardar, se van a enviar al bucket de S3 y de esta manera pues yo voy a poder tener visibilidad sobre los comandos, sobre las salidas de esos comandos que se realizaron, sobre las instancias, pues mientras duró la sesión de administración que yo estoy teniendo vía Fleet Manager. Vía Session Manager, perdón. Y Fleet Manager también nos permite establecer acceso de administración a las instancias, solo que en este caso va a ser vía Graphic User Interface, que está basado para lo que es la consola para Windows, ya que vemos que cuando nosotros estamos configurando Windows estamos un poco más acostumbrados a usarlo mediante la interfaz gráfica de usuario. Entonces Fleet Manager nos permite ingresar a esta interfaz gráfica para poder administrar como tal estas instancias. Vamos a tener también un acceso RDP que sea seguro, basado en el navegador, igual que como vimos con Session Manager, elimina la necesidad de los Bastion Hosts y la administración pues como tal de las claves. Todos los permisos se generan por medio de IAM. Acá vamos a ver un demo, entonces tenemos nuestro conjunto de instancias. Vamos a darle conectar con Remote Desktop. Listo. Pues en este caso tenemos distintos modos de autenticación que yo puedo elegir. Entonces yo puedo tener pues las credenciales, puedo tener un key pair o puedo también integrarlo con Single Sign-On para ingresar a mis instancias. Yo le puedo dar conectar y de esta forma pues voy a entrar a la instancia desde el navegador para poderla administrar de una forma más segura, como les venía diciendo, sin necesidad de dejar puertos abiertos. Listo, entonces una vez yo tengo ya mi instancia, yo puedo entrar a configurar todo lo que yo necesite, puedo entrar a administrar. Incluso algo bastante útil de Fleet Manager es que yo puedo tener varias instancias que necesita administrar al tiempo. Entonces, es como si yo tuviera varias pantallas, cada una con una instancia diferente. Entonces, yo puedo dejarlas así a manera de malla, a manera de grid, y empezar a administrar las instancias así una por una y todas las puedo tener la visibilidad. O incluso, pues puedo cambiar también la visualización de estas instancias y que pueda ver una por una en vez de todas en malla. También puedo entrar, por ejemplo, a ver cuáles son pues, los nodos que estoy administrando. Dentro de estos puedo entrar a ver, por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son los procesos que se están ejecutando. Puedo también ver cuál es el uso de CPU, el uso de memoria, cuáles son como tal los procesos que estoy haciendo dentro de estas instancias. Y pues básicamente para esto es que nos va a ayudar Fleet Manager. Listo. Y para finalizar, vamos a hablar de EC2 Instance con el Endpoint. Entonces, anteriormente, los clientes necesitaban una IP pública con un Internet Gateway como tal para conectarse a las instancias o otros recursos, por ejemplo, como bases de datos, o en caso de que no quisieran utilizar IP públicas para recursos expuestos, también para administrar recursos internos desde recursos que estén pues en subredes públicas. También pues podían, por ejemplo, crear Bastion Hosts para pues canalizar estas conexiones, canalizar el tráfico como tal a estas instancias o a los recursos que tengan IPs privadas.
pero pues vemos que con estos Bastion Hosts pues el mantenimiento implica claramente una sobrecarga a nivel operativo en cuanto a lo que acabamos de ver, ¿no? En cuanto a aplicación de parches, en cuanto a gestión, en cuanto a auditoría. Entonces, el EC2 Instance con el endpoint nos permite podernos conectar a una instancia mediante SSH o RDP sin la necesidad de que la instancia tenga una dirección IPv4 pública, ¿sí? Por lo tanto, nos va a eliminar el costo y los gastos operativos también para poder administrar estas instancias y también nos ayuda a mejorar la seguridad, ya que estos EC2 Instance con Endpoint nos permiten combinar controles de acceso que estén basados en IAM para que nosotros podamos restringir el acceso solo a los principals que nosotros consideramos confiables y a los cuales queremos dar pues acceso como tal al endpoint. Todo esto pues nos ayuda a mejorar los controles basados en la red, nos ayuda a mejorar como tal la seguridad de cuáles son las personas que van a entrar a configurar y vamos a tener una auditoría claramente que se va a hacer como tal a través de CloudTrail, donde pues nosotros vamos a entrar a ver todos los logs que se generen pues de conexiones y de acciones dentro de EC2 Instance con el endpoint. Entonces con esto pues ya acabó la sesión de gestión de la seguridad, pasamos a seguridad en aplicaciones, te doy el paso a Andrés.